Muy buenas tardes, hoy estamos reunidos todos en la mesa redonda. Hoy veremos instrumentos de evaluación y tenemos como invitados especiales a el pedagogo Luis Armando González Niño, Yamilé Román y Ana María. Todos ellos vienen a darnos su opinión y a explicarnos un poco mejor sobre los temas. Y sobre todo son gente estudiada, son pedagogos de primera categoría. Así que vamos a pasar a nuestra tómbola especial. Bueno, y comenzamos con nuestra pequeña ronda de preguntas. Esta la va a llevar encabezada nuestra pequeña tómbola, que tiene varias preguntas que todo el público tiene, o también algunos maestros tienen esas preguntas. Así que comencemos. La primera pregunta será para nuestro pedagogo invitado, Luis Armando. ¿Podrías explicarnos en sus propias palabras qué son los instrumentos de evaluación? Gracias Toño por invitarme a este programa junto a mis queridas colegas. Muy bien, respondiendo a tu pregunta, ¿qué son los instrumentos de evaluación? Bueno, hay varias vías, documentos, la SEP, CONAFE, nos dicen que se definen como instrumentos de evaluación como dispositivos metodológicos sistematizados que permiten recuperar y organizarla y analizar la información sobre el desempeño cognitivo y de dónde vienen sus conocimientos y sobre la actitud de los estudiantes. También nos dicen que durante su participación en actividades formativas o elaboración de productos, nos señalan que los instrumentos funcionan como mediadores que permiten observar y acompañar el desarrollo de aprendizaje en interacciones con otros. Y déjame recordar, como decía David Uzubel, a partir de los saberes previos nos permite que estos instrumentos faciliten la construcción de aprendizajes significativos. También no solo se limitan a valorar el resultado final, sino que también contemplan la secuencia de acciones, las estrategias empleadas y la actitud ante la tarea y la interacción en otros y con el conocimiento. Respuesta muy acertada, Luis Armando. Ahora vamos a pasar con la siguiente ronda de preguntas. ¿Para qué sirven los instrumentos de evaluación? Esta vez nos contestará la pedagoga Ana María. De acuerdo a los instrumentos que acompañan el proceso de evaluación de los aprendizajes SEP, los instrumentos permiten algunos aspectos. Tenemos el registrar el proceso de construcción del aprendizaje. Esto puede llevar datos generales, propósito de aprendizaje, conocimientos previos, actividades realizadas, evidencias, aprendizajes adquiridos, dificultades y evaluación docente. Por otra parte, tenemos lo de identificar progresos, estancamientos, dificultades en el desarrollo de competencias. En procesos puede ser que el estudiante participe activamente en las actividades grupales. Por otra parte, tenemos el estancamiento. Esto presenta dificultades para que el estudiante pueda relacionar las acciones. Y en dificultades les cuesta expresar sus ideas. Otro punto que nos da es tomar decisiones pedagógicas fundamentadas, orientadas a la mejora continua. Este es el proceso mediante el cual el docente evalúa y ajusta su práctica educativa con base a la información objetiva. Asimismo, por último punto, tenemos emitir retroalimentación analítica basada en evidencias observables y verificables en el proceso mediante el cual el docente analiza el desempeño del estudiante utilizando evidencias reales y comprobables. Si bien la finalidad del para qué sirven estos instrumentos es que no es solo la calificación, sino la comprensión profunda del modo en el que el estudiante aprende, actúa y aplica sus saberes. Se nota que vinieron muy preparados. Bueno, pasemos con la siguiente pregunta para que no se haga muy largo este programa. Bueno, ya que hay bastantes tipos de instrumentos, licenciada Ana María, ¿podría decirme cuáles son los instrumentos de observación directa? Ahora bien, los primeros instrumentos de evaluación que tenemos son los de observación directa. De acuerdo a las estrategias y los instrumentos de evaluación, desde el enfoque formativo tenemos algunos puntos importantes. Como primer punto tenemos la guía de observación. Esta permite evaluar las actividades, interacción,
participación, actitudes y estrategias de resolución. Se aplica observando y registrando criterios definidos durante la actividad. Su importancia es que es una herramienta clave para evaluar de manera objetiva y sistemática los procesos educativos. Al igual, tenemos otro punto importante que es el registro anecdótico. ¿Esto qué permite? Este permite evaluar las situaciones significativas que revelan los avances o dificultades en un instrumento de observación cualitativa. ¿Cómo se aplica? Se documenta qué ocurrió, cómo y en qué contexto. Esto es importante ya que es una herramienta clave para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes desde una perspectiva cualitativa. Si bien, como el último instrumento de observación, tenemos el diario de clase. ¿Qué permite? Este permite evaluar los cambios y tendencias en el desempeño a lo largo del tiempo. Este se aplica mediante la redacción de notas sistemáticas después de cada sesión o cada actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a evaluar la resolución del proceso educativo porque permite comparar el desempeño en diferentes momentos y tomar decisiones para mejorar el avance. Siendo como al punto siempre, eso se nota mucho en estos grandes pedagogos bien estudiados. Así que vamos a pasar con las preguntas, seguimos aquí sin parar, muy bien. Una de las preguntas dice: ¿usted, licenciado, conoce los instrumentos centrados en productos y desempeños? Bueno, no será el licenciado Luis Armando, pero pasemos con nuestra querida y experta licenciada Yamilet. Hola, mucho gusto, me presento, soy la licenciada Yamilet y claro que sí, hoy hablaremos sobre los instrumentos centrados en la producción y en el desempeño, en este caso de los estudiantes. Y bueno, como primer instrumento tenemos las producciones del estudiante, que estos son los cuadernos, los informes, los proyectos o las maquetas, o en cambio también los portafolios. ¿Qué nos permite evaluar más que nada dentro de este instrumento? Bueno, aquí nos permite evaluar la construcción progresiva del estudiante y de su conocimiento y sobre todo la calidad argumentativa y técnica. Este primer instrumento se aplica más que nada cuando se analiza su estructura, su coherencia, su precisión conceptual y sobre todo su evolución, ya que más que nada se manejan esas estrategias y esos instrumentos para poder evaluar. Y bueno, en ese tipo de instrumentos se evalúa los productos concretos que el alumno va a elaborar durante un periodo. Más que nada nos permite apreciar cómo se construye su conocimiento y la manera en la que el estudiante pueda argumentar, pueda organizar y pueda integrar su información, así como su proceso a un largo tiempo. Y en esas producciones nos puede permitir poder evidenciar esos procesos de su pensamiento y más que nada no pueden ser como que siempre sean visibles este conocimiento que él va generando, sino que más que nada va a poder analizar, estructurar su coherencia, su precisión conceptual y su evolución de cómo va aprendiendo, ya que el docente puede identificar si su aprendizaje debe de ser muy profundo o si no hay comprensión o no hay comprensión, o si su reproducción o su procesamiento de información va evolucionando. Además, en estos instrumentos o en estos tipos de instrumentos se fomenta una autonomía, la creatividad y sobre todo la capacidad del estudiante al poder comunicarse con su propio aprendizaje y con su propio conocimiento. Más que nada se dan en estas producciones del estudiante, se dan las habilidades esenciales con unos enfoques formativos. Y como segundo instrumento tenemos las ejecuciones prácticas, que más que nada estas nos permiten poder evaluar la aplicación situada en su aprendizaje o en sus contextos reales o simulados. Más que nada al momento de cómo se aplica estos instrumentos es para poder ver cuando se solicita nosotros como maestros, cuando solicitamos al alumno que expongan, que resuelvan o que demuestren y justifiquen una acción. Más que nada en esas ejecuciones prácticas se enfocan en demostrar su desempeño, ya que
el alumno debe resolver, debe explicar, debe ejecutar o debe de justificar una acción o un procedimiento mostrado en el que él mismo pueda aplicar lo que aprendió y en qué contexto para él significa lo que aprendió. También más que nada en esas evaluaciones se permite verificar si el estudiante sabe o si tuvo un aprendizaje. Y si no, pues qué debe de hacer para poder seguir aprendiendo o tener este aprendizaje. Especialmente durante estas competencias se da a reconocer la aplicación de la práctica, ya que es esencial que en este caso son cuando los estudiantes hacen experimentos, hacen ejercicios técnicos o existe una resolución de problemas, y en este caso en los universitarios están las prácticas profesionales. Durante estos tipos de evaluación, que son las ejecuciones prácticas, alinean a la evolución con la vida real, es decir, que están alineadas o llevan de la mano las ejecuciones prácticas con la evaluación, porque se da en contextos reales, es decir, en un estudiante de universidad, cuando lo ponen a explicar o a simular una clase, son simuladas a cuando la dan sus prácticas profesionales. Lo que simuló en esa práctica en su salón lo va a hacer en la vida real cuando lo lleve a cabo. Entonces más que nada nos miden a demostrar el desempeño auténtico y a la capacidad que tiene el alumno para poder transferir los conocimientos hacia la acción, tal como nos recomiendan modelos formativos como los que son promovidos como el CONAFE-CEP. Y bueno, más que nada entre ambos nos brindan una evidencia más rica, más auténtica en lo que son en los exámenes tradicionales. También nos permiten poder valorar sus procesos y sus resultados, no solo como respuestas en un examen, sino que vemos que sí aprendió o que no aprendió. También nos pueden fortalecer a la evaluación formativa, ya que nos demuestran que a veces hay avances, hay dificultades y sobre todo también hay maneras de intervenir pedagógicamente. También nos pueden favorecer en los aprendizajes significativos, en los contextualizados y sobre todo en su competencial. Y también funciona como una herramienta para retroalimentar tanto al alumno como al docente. Información muy buena y de calidad. Esos argumentos me gustaron demasiado. Bueno, seguimos porque no hay tiempo que perder. Y por último, la última pregunta. Instrumentos para valorar la calidad de desempeño. Licenciado Luis Armando, ¿nos podría dar una introducción más a estos instrumentos? Gracias, Toño. Siempre lo mejor para el final. Bueno, hay muchas herramientas. Yo quiero decirte de las más principales. Bueno, comencemos con la lista de cotejo. Ya sabemos que es una herramienta que se utiliza para evaluar observando si cumples o no ciertos criterios, ya sea durante una actividad, durante una tarea, un proyecto o simplemente el comportamiento del alumno. Funciona marcando sí o no, logrando en el proceso si siguen el cumplimiento. ¿Por qué es importante? Bueno, nos remarca la nueva escuela mexicana que la evaluación debe ser formativa, es decir, que busca acompañar el aprendizaje, no juzgarlo, y la lista de cotejo nos ayuda a ver cómo va aprendiendo el estudiante. Nos da retroalimentación y nos hace detectar la necesidad de apoyo. Y también observar las habilidades, los valores, las actitudes y no solo los conocimientos que tiene el alumno. También nos permite observar una lista de cotejo. Puede evaluar cierto tipo de aprendizaje, actitudes, el respeto mutuo, la cooperación, la escucha, los procedimientos, si sigue instrucciones, usa materiales correctamente, etc. Con esas observaciones nos permite saber si vamos a apoyar, retroalimentar o simplemente ayudarlo a obtener una habilidad nueva, porque hay muchas personas que puede ser que el alumno escriba muy mal, pero hasta hacer una observación inmediata no sabemos si el alumno es zurdo y tiene que cambiar, tiene que aprender a escribir desde cero, y para eso nos ayuda la lista de cotejo. Bueno, y pasando con otra de las herramientas muy importantes. Bueno, y hablando de otro de los instrumentos más importantes, tenemos la rúbrica. La rúbrica es un instrumento de evaluación que nos describe los niveles de desempeño.
A diferencia de la lista de cotejo que no solo marca el sí o el no, la rúbrica muestra que también se realizó algo, es decir, no solo qué hizo, sino cómo lo hizo, ese proceso detrás de, no si lo hizo, pero cómo lo hizo, en qué momento, en qué circunstancias, eso nos dice la rúbrica. ¿Para qué nos sirve según la nueva escuela mexicana? Nos dice que es observar el proceso, no solo el resultado. Nos dice que calificar no se espera que el estudiante logre dar la retroalimentación justa y específica. Nos dice que promueve la autonomía porque el estudiante sabe qué mejorar, qué facilitar y se autoayuda y se coevalúa. No solo es la evaluación del docente que cuenta, sino que el mismo alumno destaque esa autonomía y se puede evaluar él solo. Bueno, y ya por último, vamos a pasar con el último instrumento, pero no el menos importante. Pasemos con el portafolio. El portafolio es un conjunto organizado de trabajos y evidencias que el estudiante va realizando durante un periodo, semana, mes, proyecto o hasta el mismo ciclo escolar. También sirve para mostrar su proceso de aprendizaje, no solo el resultado final. No es una carpeta llena de hojas, sino que es una recopilación seleccionada y reflexionada. ¿Para qué sirve? Aquí nos comenta la nueva escuela mexicana que el portafolio se usa para observar el proceso paso a paso. Nos dice que identifica los avances y dificultades y fortalezas, reflexionando sobre cómo se aprende, favoreciendo la autonomía, la autorregulación del estudiante y promueve la coevaluación y la autoevaluación. En la nueva escuela mexicana, la evaluación formativa, así es como el portafolio acompaña y no califica. Por tener un portafolio más grande que otro alumno no lo va a hacer ser mejor que otro. Nos dice que el que tenga un portafolio más pequeño nos dice que hay más áreas que trabajar, más volumen que el maestro debe abarcar y tal vez el maestro debe reflexionar sobre si le enseñó bien a ese alumno. Muy buenos argumentos, muy buenos argumentos. Bueno, y creo que ya estamos llegando al final de nuestro programa. No, ¿qué me dicen? Que falta una pregunta. Perdón, soy muy olvidadizo a veces. Pasemos con la última pregunta. ¿Cómo elegir el instrumento adecuado? ¿Nos podría dar un poco de introducción a ello, licenciado Luis Armando? Gracias, Toño. Se ve que tenemos algo entre nosotros. Gracias, Toño. Bueno, y respondiendo a tu pregunta sobre cómo elegir el instrumento adecuado, bueno, yo toda mi información la he sacado de la página de CEP y más específicamente en el documento de estrategias y instrumentos de evaluación. Si no mal recuerdo, nos indica que la selección del instrumento ya depende de 3 puntos importantes. Nos dice el propósito. Nos trata de decir que si debe ser el diagnóstico al iniciar la clase, el desarrollo del seguimiento o el cierre de las actividades. También nos dice sobre el conocimiento o habilidad a valorar. También puede ser desde los conceptos generales, que es la información, los procesos que llevan al aprendizaje o la actitud del niño, dependiendo cuál de esas 3 actitudes se quiera valorar o dar un seguimiento. También nos dice el nivel de análisis requerido. Nos dice que si debe ser algo que se describe, se debe interpretar, o si es algo que va más allá de ellos, como los valores que integran al alumno. También nos dice que la elección del instrumento no debe ser arbitraria, debe responder con una intención. Esa intención debe ser pedagógica, porque si no es pedagógica no sirve de nada esos instrumentos. Debe ser consciente y debe llevar a una orientación y comprensión del aprendizaje. Y ya para cerrar quería darle gracias por esta atención y supongo que sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta ahora yo puedo elegir cuál instrumento voy a utilizar para que me suban mi salario. Bueno, y quitemos esto. Algunas palabras de alguno de ustedes. Licenciada Yamilet, ¿le gustaría dar la conclusión? Muy bien. Claro, y como conclusión tenemos que los instrumentos de evaluación son esenciales porque nos permiten comprender que el aprendizaje va más allá de una simple calificación, y también porque nos ayuda a entender estos procesos, estos avances y sobre todo estas dificultades que no se observan con métodos tradicionales, y sobre todo porque nos ofrece evidencias claras sobre el desempeño de los estudiantes, ya que facilitan decisiones pedagógicas pertinentes y fundamentadas. También su uso responde a estos
esa intención formativa, más que nada porque nos hace entender que el alumno contribuye, aplica y transforma su conocimiento. Entonces, al momento de elegir el instrumento adecuado, no solamente va a ser un acto mecánico, sino también va a ser una acción que delibera y garantiza sobre todo las evaluaciones más justas, pertinentes y significativas. Entonces, en otras palabras, estos instrumentos fortalecen a tener una enseñanza más reflexiva y sobre todo para tener una mejora continua dentro del aprendizaje de los estudiantes y poder favorecerlo más.